Diciembre de 1900, en Islas Flannan, Escocia. Imagina el silencio, no un silencio pacífico, sino uno denso, pesado, antinatural. Un silencio en un lugar construido para gritar con luz y sonido. Un faro en su interior. Una mesa está puesta para una cena que nunca se comió. Un reloj se ha detenido, congelado en el tiempo, y en las camas, ni un alma. 3 hombres, veteranos del mar y la soledad, se han desvanecido en el aire. No dejaron nota y hubo lucha. No hubo cuerpos. Solo un misterio que, más de un siglo después, sigue helando la sangre. Esta no es la historia de un accidente. Es la historia de un vacío. Hoy nos adentramos en el corazón de la roca. The Alan M. era para preguntar qué les pasó realmente a los fareros de las Islas Flannan. Nuestro viaje al epicentro del misterio comienza a bordo del vapor Hesperus. Era el 26 de diciembre de 1900, un día después de Navidad. El capitán James Harvey y su tripulación navegaban hacia la pequeña y deshabitada isla de Alan M.R. con una misión rutinaria de llevar suministros y relevar a uno de los fareros. El hombre que desembarcaría era Joseph Moore, un farero que volvía a su puesto. Pero a medida que se acercaban, una extraña inquietud comenzó a apoderarse de la tripulación. El faro, una imponente torre de piedra de 23 metros, debía ser un bastión de orden y disciplina, pero algo estaba fundamentalmente mal. La bandera que debía ondear en el mástil no estaba. Nadie salió a recibirlos en el embarcadero. El faro estaba mudo y ciego. El capitán Harvey hizo sonar la sirena del barco, un bramido potente que debería haber sacado a los hombres de su letargo. No hubo respuesta. Disparó una bengala de aviso al cielo gris. Solo el grito de las aves marinas le devolvió el eco. El mal presentimiento se convirtió en miedo. Joseph Moore, con el corazón en un puño, se ofreció voluntario para subir en un bote y remar hasta la costa. Imaginen la escena: Moore subiendo los escarpados escalones tallados en la roca, cada paso aumentando su pavor. Al llegar a la entrada principal del faro, encontró la puerta cerrada, pero no con llave. Dentro el silencio era absoluto, casi ensordecedor. Lo primero que notó fue el frío. El fuego de la chimenea llevaba días apagado. En la cocina, la escena era aún más extraña. Sobre la mesa, un plato de carne en conserva y encurtidos yacía intacto, como si alguien hubiera sido interrumpido justo antes de sentarse a comer. Una silla estaba volcada en el suelo, el único signo aparente de desorden o prisa. Moore subió las escaleras de caracol, llamando a sus compañeros por su nombre: Thomas, James, Donald. Solo el eco de su propia voz le respondía. Las camas estaban hechas, ordenadas, pero fue en el vestíbulo donde encontró la pista más desconcertante. Colgados en sus perchas, había 2 juegos de pesadas botas e impermeables de hule. El equipo reglamentario para enfrentar el brutal clima del Atlántico Norte. Faltaba un tercer juego. Esto significaba que 2 hombres habían salido del faro sin su equipo de protección, y uno sí lo llevaba. ¿Por qué alguien se enfrentaría a una tormenta escocesa en pleno invierno solo con su ropa de trabajo? Y luego, el detalle final que selló el misterio: en el reloj de la cocina estaba detenido, congelado, pálido y temblando, con una noticia imposible: el faro estaba abandonado. Los 3 fareros habían desaparecido. Para entender el vacío que dejaron, debemos entender a los hombres que lo llenaban. No eran fantasmas ni figuras de leyenda. Eran profesionales, cada uno con su propia historia, sus propias fortalezas y debilidades. El farero principal era James Ducat, un hombre de 43 años, casado y con 4 hijos. Era un veterano con más de 20 años de experiencia en el servicio de faros. Ducat era conocido por su temperamento tranquilo, su profesionalidad y su carácter metódico. Él era el ancla del equipo, la voz de la razón y la experiencia en ese puesto aislado. Su familia lo esperaba en casa. Para él, el faro no era una aventura, era un trabajo para mantener a los suyos. El segundo asistente era Thomas Marshall, un hombre robusto, también en sus 40, y un marinero experimentado antes de unirse al servicio. Marshall tenía fama de ser un hombre tranquilo, quizás algo más poético y contemplativo. Se sabe que escribía poesía en sus ratos libres.
Era un hombre acostumbrado a la soledad del mar y de la costa, un pilar de confianza para Duke. Y luego estaba el tercero, la pieza que a menudo se señala como el comodín en esta ecuación, Donald MacArthur. Era un ocasional, un farero temporal que cubría el puesto de William Ross, quien estaba de baja por enfermedad. MacArthur no era un novato, pero tenía una reputación que le precedía. Era conocido por su mal genio y su naturaleza pendenciera. Un hombre fuerte, un ex soldado que, según los rumores, había resuelto más de una disputa con los puños en los muelles de Escocia. Poner a un hombre de temperamento volátil en un espacio tan confinado y aislado con otros dos durante semana era una receta para el desastre. Estos tres hombres, el veterano, el poeta y el luchador, fueron los únicos habitantes de Ailen-Emea. Su única compañía eran las aves, el viento y ellos mismos. Su supervivencia dependía de su cooperación, de su capacidad para soportar la soledad y las tensiones de un confinamiento extremo. Y algo en ese entorno presurizado se rompió de forma catastrófica. Cuando Joseph Moore y el equipo de investigación volvieron al faro, su principal objetivo era encontrar el diario de bitácora. Este libro era el registro sagrado de la vida en el faro. Cada cambio de clima, cada bajo avistado, cada tarea realizada, todo debía ser anotado con precisión militar. Y lo que encontraron en sus páginas no resolvió el misterio. Lo hizo infinitamente más profundo y aterrador. Las primeras entradas, hasta el 12 de diciembre, eran completamente normales. Clima, mantenimiento de la lámpara, rutina. Pero entonces, la tinta cuenta una historia diferente. 12 de diciembre. Vientos huracanados del norte-noroeste. El mar se enfurece. Nunca había visto una tormenta así. Ducat está muy callado. MacArthur está llorando. Analicemos esto. Thomas Marshall, el autor de esta entrada, un hombre de mar experimentado, afirma no haber visto nunca una tormenta igual. Extraño, porque los barcos que pasaron por la zona en esos días no informaron de un clima excepcionalmente severo. Y lo más inquietante, Donald MacArthur, el rudo, el ex soldado, llorando. ¿Qué tipo de terror puede quebrar a un hombre así? ¿Y por qué de cada líder estaba muy callado en lugar de estar al mando? 13 de diciembre. La tormenta continúa. Seguimos rezando. Ducat, Marshall y MacArthur rezando. La tormenta, que nadie más vio, seguía azotando la isla, al menos en la mente de los fareros. La mención de la oración conjunta sugiere un miedo compartido, una sensación de fatalidad que los unió en un último acto de fe. Pero, ¿miedo a qué? ¿A una tormenta física o a algo más? Y luego, la última entrada, la más críptica de todas, 15 de diciembre, tormenta o terminada. Mar en calma, Dios es sobre todo. Silencio después de esa entrada. El diario queda en blanco. La tormenta ha terminado. Y sin embargo, parece que fue entonces cuando ocurrió el verdadero evento. Si la tormenta había pasado, ¿qué los hizo salir del faro? ¿Y por qué la mesa estaba puesta para una comida que, según la evidencia, fue abandonada a toda prisa? Las contradicciones se acumulan. Un diario que describe una tormenta apocalíptica que nadie más registró. Un hombre rudo llorando. Dos hombres que salen a enfrentar el clima sin su equipo de protección. Una puerta principal cerrada, pero no atrancada. Algo que nunc haría durante una tormenta real por temor a que el viento la arrancara de sus gasas. Y el último registro sugiere que el peligro había pasado, justo antes de que desaparecieran. Las pistas no apuntan a una única conclusión. Apuntan en todas direcciones a la vez, creando un laberinto de imposibilidades. Con los cuerpos desaparecidos y las pistas contradictorias, el campo quedó abierto para la especulación. A lo largo de más de un siglo, han surgido innumerables teorías, cada una intentando dar sentido a lo imposible. La explicación oficial, la que el Servicio de Faros de Escocia aceptó, es la de una ola monstruo, o rogue wave. La teoría sugiere que, después de la tormenta, Ducat y Marshall salieron al embarcadero oeste para asegurar una caja de suministros. Vieron una ola colosal, mucho más grande de lo normal, formándose en el horizonte. MacArthur, que estaba en el faro, corrió a avisarles sin tiempo para ponerse su impermeable. La ola, de una fuerza inimaginable, barrió el embarcadero, arrastrando a los tres hombres al mar embravecido. La evidencia
a favor. Los investigadores encontraron daños significativos en el embarcadero oeste. Una caja de herramientas, que estaba en una grieta a más de 30 metros sobre el nivel del mar, había sido destrozada y su contenido esparcido. Esto demuestra la increíble fuerza que el mar podía alcanzar en ese punto. Es, sin duda, la explicación más lógica y científicamente plausible, pero los agujeros en esta teoría son tan grandes como la propia ola. Si estaban en medio de un evento tan violento, ¿por qué la puerta del faro estaba cuidadosamente cerrada detrás de ellos? ¿Y por qué la silla volcada en la cocina? La teoría de la ola no explica el estado del interior del faro, ni las extrañas entradas del diario. Otra teoría se centra en el factor humano, específicamente en Donald MacArthur. ¿Pudo la claustrofobia y la tensión haber provocado una explosión de violencia? La historia podría ser así. MacArthur y Marshall tienen una fuerte discusión. La pelea se vuelve física en el exterior del faro. MacArthur, en un arrebato de ira, empuja a Marshall por el acantilado. Ducat, al intentar intervenir, es también atacado o cae, accidentalmente tratando de salvar a Marshall. MacArthur, horrorizado por lo que ha hecho, se arroja al mar en un acto de suicidio. Esta teoría explicaría la silla volcada como un signo de la pelea que comenzó dentro. Sin embargo, no hay más pruebas de lucha, y parece un escenario demasiado melodramático. Además, ¿qué hay de las entradas del diario? ¿Fueron una invención para encubrir la creciente tensión? Es una posibilidad oscura, pero indemostrable. Y aquí es donde la historia se adentra en el territorio de la leyenda. Algunos han sugerido una folia y una locura compartida. La soledad, el sonido incesante del viento y las olas, quizás alguna toxina en su comida o agua, podría haberlos llevado a una psicosis colectiva. Las entradas del diario sobre la tormenta podrían haber sido alucinaciones, y su acto final, una carrera hacia el mar, impulsada por una visión o una paranoia compartida. Otras teorías son aún más extrañas y forman parte del folclore que rodea a la isla. Alan M. tenía fama de ser un lugar con una extraña energía, habitado por fantasmas. Algunos lugareños hablaban de una gigantesca serpiente marina. Otros, de sirenas que atrajeron a los hombres a su perdición. En la era moderna, no faltan las teorías de abducción alienígena, sugiriendo que una luz extraña en el cielo fue la causante. Estas ideas, aunque fascinantes, nos alejan de la evidencia, pero nos acercan al corazón del poder del mito y del miedo, a lo desconocido que este caso genera. El incidente del faro de las Islas Flannan dejó una cicatriz permanente en el servicio de faros. Las reglas cambiaron. A partir de entonces, las estaciones de faro en islas remotas tendrían siempre 4 hombres, no 3, para que la soledad nunca fuera tan absoluta y para que, en caso de que uno cayera enfermo o muriera, nunca quedaran solo 2 hombres para enfrentarse mutuamente. Con el tiempo, la tecnología hizo obsoleto el sacrificio humano. El faro de Allen MIR, como tantos otros, fue completamente automatizado en 1971. Hoy, la torre sigue en pie, su luz cortando la oscuridad de forma mecánica, infalible y sin alma. La torre ya no necesita hombres. El silencio que Joseph Moore encontró aquel día de diciembre es ahora el estado natural de la isla. Más de 120 años después, no estamos más cerca de la verdad. No hay tumba para James Ducat, Thomas Marshall o Donald MacArthur. Su único monumento es la propia torre y el misterio que la envuelve. Cada teoría que hemos explorado tiene sentido y a la vez se desmorona bajo el peso de las contradicciones. La verdad parece haberse deslizado entre las grietas de los hechos, perdida para siempre en las frías aguas del Atlántico. El misterio del faro de las Islas Flannan no es sobre lo que encontramos, sino sobre lo que no encontramos. Es una historia sobre el vacío en un faro, el vacío en el registro histórico y el vacío que deja una pregunta sin respuesta. Nos recuerda que, por mucho que iluminemos el mundo con nuestra ciencia y nuestra lógica, todavía existen rincones de oscuridad donde la verdad es devorada por el mal. Pero la historia no termina aquí, termina contigo. Después de escuchar todas las pistas y todas las teorías, quiero saber qué piensas tú. ¿Fue una ola monstruo la explicación más racional pero imperfecta? ¿Fue un acto de violencia nacido de la locura y el aislamiento?
¿O crees que en el anime ocurrió algo que escapa a nuestra comprensión? Déjame tu teoría en la sección de comentarios. Leemos cada una de ellas, y las mejores conversaciones sobre misterios ocurren allí abajo. ¿Cuál es la pieza del rompecabezas que crees que todos hemos pasado por alto? Y si te fascinan los misterios reales que desafían toda explicación, asegúrate de suscribirte a Leyendas Mundiales y activar la campanita de notificaciones. Cada semana nos adentramos en un nuevo enigma, una nueva historia que te mantendrá despierto por la noche. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón del silencio. Nos vemos en el próximo misterio.